¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a llegar al momento de hablar de las máquinas de Turing. Eh, es un concepto fundamental en computación. Pues lo que normalmente nos van a oír es que es el fundamento de lo que es una computadora, cualquier computadora digital. Eh, pues en el fondo no es más que una máquina de Turing, una máquina universal de Turing. No veremos aquí máquinas universales de Turing, porque ese concepto de universalidad lo verán en el curso, o ya lo vieron, o lo están viendo en el curso de computabilidad. Simplemente vamos a ver la parte pues, operativa de las máquinas de Turing, como hemos hecho con los demás dispositivos de cálculo. Es decir, los autómatas finitos, los autómatas de pila, no deterministas, y bueno, ahora vamos a hablar de máquinas de Turing. Vamos a ver una motivación, vamos a ver pues eso, máquinas de Turing, y como siempre, pues nos salvan de sus ejercicios. Ok, como motivación vamos a ver, este lenguaje no es libre de contexto. Es decir, los autómatas de pila no deterministas también tienen eh, limitaciones. No existe un autómata de pila no determinista que pueda resolver esto, que pueda reconocer este lenguaje, o no hay una gramática libre de contexto que genere ese lenguaje. Bueno, eh, vamos a tratar de, intuitivamente vamos a ver por qué no es libre de contexto. Recuerden, si fuera libre de contexto habría un autómata de pila no determinista que lo reconocería, o una gramática libre de contexto que lo generaría. Pero vamos a pensar en términos del autómata de pila no determinista. Bueno, pues siguiendo las ideas que teníamos como cuando trabajamos con A a la N, B a la N, ¿verdad? Empilábamos todas las As, luego por cada B que leíamos, vamos desempilando las As, y si al final me quedo con la marca de la pila, de inicio de pila, pues entonces quiere decir que sí hubo tantas As como Bs y reconozco la palabra, paso a un estado final. Bueno, vamos a ver qué posibilidades tendríamos aquí. Bueno, la primera sería empilar todas las As, como en el caso de A la N, B a la N, y por cada B que leamos se desempila un A. El problema es que no hay contra quién comparar las Cs, porque en la pila solo quedaría el símbolo de pila inicial, suponiendo que se leyeran el mismo número de As que de Bs. En cuyo caso, pues yo no sabría si de veras las Cs que tengo coinciden con las Bs y con las As que hubo en la cadena de entrada antes. Otra solución posible: empilo todas las As y empilo todas las Bs. Bueno, pues por cada C que leamos se desempila una B. Recuerden que los autómatas de pila no deterministas, bueno, ningún tipo de autómata de pila, puedo leer es decir, por mucho tiempo no puedo leer y desempilar y volver a empilar lo que hay. ¿Sí? O sea, sí es cierto que desempilo y puedo empilar una cadena, pero eso no quiere decir que yo sepa que hay abajo de la pila, por lo tanto no podría recuperar lo que hay ahí. Pero bueno, entonces empilé todas las A's y todas las B's, y por cada C que leamos se desempila una B. Entonces, suponiendo que hay el mismo número de C's que de B's, entonces no hay contra quién comparar las A's que quedan en la pila, ya que las B's que se desempilaron y las C's que ya se leyeron, suponiendo que se leyeron el mismo número de B's y de C's, ya se fueron, tanto las B's con las C's. Perdón, como no, ya que las B's ya se desempilaron y las C's ya se leyeron. Entonces, pues ya se fue, ya no puedo saber las As que me quedan, ¿verdad? No, no puedo saber de nuevo si esa misma cantidad que hubo de Bs y de Cs, suponiendo que leí las mismas Bs y Cs. Luego, la tercera opción, pues empilo las tres bloques de As, de Bs y de Cs. Pero pues ya terminamos de la cadena de entrada, entonces no tenemos contra quién comparar los símbolos que están en la pila. Entonces, con un autómata de pila no determinista no es posible resolver este problema. O sí, no puedo crear o diseñar un autómata de pila no determinista que reconozca este lenguaje. Este lenguaje no es libre de contexto. Ok.
Bueno, entonces, por supuesto, pues cada vez que digo eso, ¿verdad? Es porque vamos a crear o vamos a ver que existe un nuevo tipo de dispositivo, de mecanismo, de autómata que pueda hacer esa chamba que el anterior no podía. Y pues en este caso es una máquina de Turing. Esto empieza con cosas ya que nos parecen interesantes. Dice que tiene un almacenamiento temporal que es una cinta infinita en ambas direcciones. No está acotada por ningún lado. Es infinita. Pueden usar la cantidad de memoria que quieran. Claro, la pila también era infinita, ¿no? Podían meter, en principio, la cantidad de palabras que quisieran. Pero de nuevo, una vez desempilado, eh, el propósito de ese almacenamiento temporal era, pues eso, guardar en la pila, como dijimos, ¿no? Guardamos en la pila, dependiendo del problema, lo que haga falta y dependiendo del problema empezamos a desempilar para ver si las cosas empatan, para ver si coinciden. Entonces, aquí no tengo ese problema, aquí tengo mi cinta, es infinita en ambas direcciones. Esa cinta se divide en celdas y la característica es que cada celda a lo más puede almacenar un símbolo. Como la cinta es infinita, se asume que todas las celdas están en blanco, excepto, y esto es muy importante, una secuencia finita, no vacía, de celdas contiguas que no están en blanco. Esa secuencia finita de celdas que no están en blanco, como dice ahí, al inicio contienen la entrada de la máquina de Turing y cuando la máquina pare contienen la salida de la máquina de Turing. ¿Sabe? Como, bueno, vamos a ver más adelantito, pero otra de las características que hace muy distinta a una máquina de Turing es que en los autómatas finitos y en los autómatas de pila no deterministas, yo sé que voy a leer la cadena de entrada. Y una vez que la leí, ya acabé de leerla. Si se fijan las definiciones de aceptación, es eso. Usted leyó la cadena y ya no puedo volver a leerla. Ya la leí, ni modo. Aquí no, aquí permanece la entrada tanto como nosotros necesitemos para el problema que estemos resolviendo. Ok. Bueno, pues para que yo pueda acceder a la cinta, pues necesito, como bien saben, pues una cabeza de lectura y escritura y que puede viajar a la derecha y a la izquierda de la cinta y puede leer y escribir un símbolo en cada movimiento. Lee un símbolo y debe de escribir algo, siempre. No puede ser que no escriba, tiene que escribir algo. Aunque no quiera cambiar el símbolo que estoy leyendo, digamos, leo una A, cuando se hace la transición yo debo de escribir, si no quiero cambiar esa A, pues debo de escribir esa, ¿sí? No se dice, de hecho, como en los autómatas anteriores, cada transición es atómica, o sea, no puedo, se hace, no se puede parar la máquina en medio de eso. Sí, espero explicarme al respecto. Bueno, como todos los autómatas, tiene un control finito que lo constituyen los estados internos del autómata y la función de transición. En un diagrama, pues aquí tenemos la cinta, ¿verdad? Y estos son los símbolos que hay en ella. ¿Sí? Este blanco pues significa eso, ¿verdad? Que no. El conjunto de la secuencia contigua eh, no vacía de símbolos de la cinta, son estos en este caso. Esto significa que ya de aquí para toda la derecha todas las celdas están en blanco y de aquí para la izquierda todas las celdas están en blanco. ¿Sale? Lo único que no es distinto del blanco es esta secuencia finita, no vacía. Es muy importante, no vacía. Al menos debe haber un símbolo en la cinta. Al menos debe haber un símbolo en la cinta. En la mayoría de los casos, vamos a ver un ejemplito un poquito adelante que no es así. Pero bueno, eso es
Es un ejemplo muy sui generis, muy especial. Pero en el resto de los casos siempre al menos debe haber un símbolo en la cinta, un símbolo distinto del blanco. ¿Ok? Claro, la cinta puede leer blancos, bueno, veremos varios ejemplos, incluso eso va a determinar muchas veces que tiene que hacer una serie de movimientos para que pueda resolver el problema en el que estamos trabajando. ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber cuándo termina la cadena que estoy trabajando, ¿verdad? La entrada, cuándo termina y dónde empieza también muchas veces. Entonces, sí puedo leer blancos y incluso puedo cambiar, ponerles cosas a los blancos, es decir, puedo aumentar el espacio de trabajo, por decirlo de alguna manera, puedo aumentarlo escribiendo cosas en las celdas blancas, siempre y cuando estén contiguas a la cadena a las cadenas de mi espacio, a los símbolos de mi espacio de trabajo. No puedo dejar cosas blancos en medio de dos símbolos, por ejemplo. Si quiero separar dos cadenas de símbolos, tengo que usar algún otro marcador. No puedo usar un blanco, porque mi hipótesis de trabajo es que solo en ese espacio de trabajo es el único lugar de la cinta donde hay una secuencia de símbolos contiguos no vacíos. Eso. Entonces, cuyos celdas que lo constituyen no estén en blanco. Y bueno, como es usual en nuestros autómatas, ¿verdad? Tengo un conjunto de estados, un conjunto finito de estados, los cuales pues hacen que le dan el funcionamiento junto con la función de transición, es lo que hace que resuelvan las diferentes tareas, reconozcan los lenguajes, etc. Ok, bueno, ya formalmente, ¿verdad? Tengo un séptuple, un conjunto de estados y, bueno, alfabeto de entrada. Si se fijan, también es un séptuple como el de los autómatas de pila no deterministas, solo que aquí tengo el símbolo especial llamado blanco, que es un símbolo que está en el alfabeto de la cinta. El alfabeto de entrada, tenemos que el alfabeto de entrada tiene que cumplir esa condición. No pedimos que sigma, como en el caso de autómatas de pila no deterministas, allá tampoco pedíamos que fueran disjuntos, pero lo que sí pedimos aquí es o se hace muy explícito aquí, por la condición de que la cinta es infinita, es que no puedo formar cadenas con el símbolo blanco. Dicho de otra manera. Recuerden que lo que voy a reconocer son palabras del alfabeto de entrada. Entonces no puedo formar palabras con el símbolo de blanco. Eso es lo que dice. Y bueno, eso es para estar en concordancia con que mi espacio de trabajo es un conjunto finito de símbolos a la entrada, de símbolos del alfabeto, ¿verdad? Que es una secuencia contigua y no vacía. O sea, todos están pegaditos. No hay entre ellos blancos. Y lo demás es usual. Bueno, la función de transición, por supuesto. Vamos a ver. Pues como sabemos, la función de transición formaliza cómo opera nuestros autómatas. Todos, cualquier autómata. Particularmente el de las máquinas de Turing. Dice que ¿qué? Bueno, vamos a asumir que delta es una función parcial determinista, pero determinista en un sentido distinto al de los autómatas finitos. En los autómatas finitos deterministas, recuerden, por cada estado y por cada símbolo del alfabeto yo tenía que tener una entrada en la función de transición, a fuerza. O, visto del grafo de transiciones, de cada nodo debería de salir una flecha etiquetada con cada uno de los símbolos del alfabeto. Aquí no, aquí por determinista vamos a entender que a lo más hay una entrada por cada par estado
símbolo símbolo del alfabeto de pila, ¿sale? Recuerden, antes decíamos Q sigma. Acá sigma no, porque asumimos, bueno, sigma está contenido en gamma, ¿ok? Entonces no hay problema. Y no siempre solo vamos a usar los símbolos que leemos, sino como veremos en los ejemplos, podemos usar otros símbolos de la cinta para ayudarnos a conseguir el trabajo que queremos hacer. A ver, vamos a ver en los ejemplos para que nos va a quedar más claro esto. Entonces, bueno, lo más hay una entrada para cada par estado, símbolo de pila. Y bueno, sus argumentos son, por lo que ya dije, un estado y un símbolo de la cinta. Ajá. Ese símbolo de la cinta es el que está leyendo la cabeza en este momento, la que está en la celda en la cual está parado la cabeza. Y el resultado es un nuevo estado, ¿verdad? De la unidad de control, es decir, vamos a de nuevo transitar a cambiar de estado. Vamos a escribir un símbolo en la cinta que reemplaza al que leyó. Recuerden, siempre va a reemplazar. Si no quiero cambiarlo, quiero que siga estando en una celda, pues escribo una A. Y bueno, un símbolo de movimiento que indica si voy a la izquierda o a la derecha, left or right. Eso. Dicen qué dirección va, left or right, dicen qué dirección va la cabeza de lectura-escritura, si a la izquierda o a la derecha. Obviamente después de que se haya escrito en la cinta el símbolo nuevo. No se va a mover y luego regresar a escribir, sino cambia de estado. Eso no es problema porque está en el control interno. Escribe en la cinta y pasa de estado. Y visita la celda o va a leer la celda de la derecha, que está a la derecha de la que estaba leyendo, o la que estaba a la izquierda de la que estaba leyendo. Está a la izquierda de la que estaba leyendo. Dibujitos. Si tengo una entrada en la función de transición delta de Q0 a Q1 de R, ¿cuál sería el antes? Pues dice, bueno, en Q0 está leyendo A, aquí además tengo BC en la cinta, en el estado interno estoy en Q0. Entonces Q0 leyendo A, ¿qué voy a hacer? Escribo D en la posición que estaba leyendo, la primera. Escribo D. Cambio a Q1, aquí. En la cabeza vamos a anotar, para no estar escribiendo en la cajota del control que estorba, en la cabeza vamos a estar escribiendo en qué estado está. Entonces pasa al estado Q1, escribió D y se movió a la derecha. Aquí como eso de se movió a la derecha está indicado acá. Acá como el siguiente paso, no sé si voy a ir a la izquierda o a la derecha, pues existen ambas posibilidades, entonces pues ya. El caso de que es el movimiento a la izquierda, pues dice que está leyendo en Q0. Perdón, en Q0 está leyendo B. Está en Q0, la cabeza lectora está leyendo B. Va a escribir D donde leyó la B. Es aquí. Va a pasar al estado Q1, aquí lo indicamos. Y se va a mover a la izquierda. Por eso es de que la cabeza está en esa posición. Ya serán si después de cuando la función de transición hace un movimiento hacia la izquierda. Bueno, vamos a suponer, ¿verdad?, que la máquina empieza en el estado inicial, como siempre, con alguna cadena sobre la cinta. De nuevo, distinta de la cadena vacía. Al menos debe de tener longitud 1. Luego realiza una secuencia de pasos controlados por la función de transición delta. El contenido de cualquier celda puede ser examinado y cambiado muchas veces. Pueden ir y venir, leer, releer, escribir, reescribir y hacer lo que se les dé la gana. Eventualmente este proceso puede terminar, en cuyo caso se dice, es otra cosa importante. Como veremos aquí, puede ser que a veces la máquina no pare. Si se acuerdan, cuando estábamos con los otros tipos de autómatas, sabíamos que si estamos leyendo un símbolo de entrada y no sabíamos qué hacer con él, la máquina automáticamente paraba y como no terminó de leer la entrada, pues no la aceptaba la cadena que estaba leyendo. ¿Sale?
Pero aquí, como veremos, no siempre se va a dar ese caso. Hay veces que no vamos a poder parar. Y esa desventaja es la ventaja que nos da, como veremos en su momento, de que es cierta la tesis de Turing. Es decir, que podemos, cualquier cosa que sea calculable por medios mecánicos, una abaco, lo que sea, una computadora digital, pues es calculable por una máquina de Turing. Entonces, bueno, cuando sí termine, se dice que la máquina de Turing alcanza un estado de paro. Ok, en general se dice que una máquina de Turing para si alcanza una configuración para la cual no está definida delta, lo cual es posible porque asumimos que delta es una función parcial, no necesariamente debe estar definida para todos los estados. Ok, para los estados, vamos a asumir que para los estados finales no se definirán transiciones. Así la máquina de Turing parará siempre que entre a un estado final porque no hay otra transición. ¿Vale? Entonces, solo, si se acuerdan de los autómatas finitos, había veces que llegábamos a un estado final y nos podíamos quedar ahí mientras terminábamos de leer la entrada, o podíamos pasar a otros estados. Esa no era, podríamos salir de un estado final. Aquí no. Cuando entramos no vamos a definir una transición. Para los estados finales no va a haber transiciones. No vamos a definir transiciones. Como veremos, bueno, veremos más adelante. Ejemplos. Consideren esta máquina de Turing, tiene estos estados, este alfabeto, estos símbolos de cinta. Noten, aquí sigma, como dijimos, es un subconjunto de gamma. Puede ser es en este caso un subconjunto de gamma, pero no tiene a blanco. El estado final es Q1 y las sanciones son estas. Dice, estando en Q0, cuando empecemos, ¿verdad? Siempre se empieza en Q0 y leyendo el primer símbolo de la cadena de entrada. Si leemos una A, dice que lo cambio, me quedo en Q0, la cambio por B la A y me voy a la derecha. Si al estando a ok, si leo una B, la respeto significa reescribo, la B que leí, la escribo también en la cinta. Acá cambié la A, la cambié por B. Lo que estaba en la celda donde estaba A, que estaba leyendo, lo cambié por B. Aquí no lo cambié, la B la dejé. En términos coloquiales, pues vamos a decir que respeta lo que hay. Pero si bien lo vamos a decir respeta lo que hay, tengan en mente que lo leyó y lo tiene que escribir. Pero bueno, como humanos vamos a decir que lo respeta. Bueno, pues, ¿qué hace la máquina? Pues empieza en Q0, lee una A, la cambia por B, lo que ya dije, y se mantiene en Q0, ¿verdad? Siempre se va a mantener en Q0 hasta que, ¿qué? Hasta que, como se va a mover a la derecha, noten que cuando termina la cadena, a fuerza hay un blanco. Y a la izquierda de donde empieza la cadena, a fuerza hay un blanco. Entonces siempre, o es usual que llegue hacia el blanco, ya sea por la derecha o por la izquierda. Entonces, bueno, en este caso estamos viajando hacia la derecha. Entonces, cuando lea una celda en blanco, pasa a un estado Q1. Este Q1 es final, noten aquí. Este Q1 es final. Y se va a mover a la izquierda. Es decir, se va a mover al último símbolo o el símbolo más derecho de la cadena de entrada. Acá hicimos eso. Acá solo viajamos en un sentido y ya. Eso ya lo dijimos. Cambia Q1 y Q1 no tenemos ninguna entrada para Q1, por lo tanto ahí es estado final, entonces decimos que la máquina para y acepta la cadena, ¿verdad? Porque llegó a un estado final, o que la máquina de Turing para en un estado final. Cada vez que digamos que la máquina de Turing para en un estado final, querrá decir que la máquina de Turing acepta lo que está en la pila, perdón, en la cinta. En dibujitos, ¿verdad? Que es el autómata anterior ante la palabra AB, lo ponemos aquí como referencia. Dice, bueno, pues estando en Q0 leyendo una A, se va a mover a la derecha, bueno, pero primero escribió B y sigue en Q0.
En Q0 leyendo una A, pues la cambia por B y se mueve a la derecha y sigue en Q0. Q0 con blanco, pues lo respeta, ¿verdad? Lo escribe blanco, sigue en Q0 y se mueve a la derecha. Estando en Q0, leyendo blanco, pasa a Q1, ¿verdad? Deja el blanco, pero se mueve a la izquierda. Entonces por eso quedó aquí. Como ya quedó en un estado de paro, ya la cabeza nunca se va a mover, entonces ya no tiene sentido poner la dirección, porque ya no hay dirección, ya ahí para la máquina, ¿verdad? Ya no se va a mover ni a la izquierda ni a la derecha. Bueno, como podemos esperar, también podemos usar grafos de transición para representar máquinas de Turing. Entonces el grafo de transición de la máquina esta, de la anterior, que es esta, aquí está escrito para que lo veamos nada más. El estado inicial es Q0, como siempre. Y lo que dice, estado en Q0 leyendo una A, la cambia a la B y cambia a la derecha y permanece en Q0. Q0 con leyendo B, se queda en Q0, escribe B y se mueve a la derecha, que es el segundo, ¿verdad? Esto corresponde a la primera entrada, esta corresponde a la segunda entrada, esta, Q0B, Q0BR. Y esa, cuando termina, cuando encuentra el blanco, ¿verdad? Q0 con blanco, bueno, está a punto de terminar. Q0 con blanco, encontrar a la derecha ese blanco quiere decir que ya procesó toda la cadena. Deja el blanco y se mueve a la izquierda, como vimos. Y pasa al estado final Q1. Ok, vamos a usar este autómata muy simple. Dice que cuando está en Q0, si lee una A, deja la A y se mueve a la derecha. Si ve una vez, deja la B y se mueve a la derecha. Lee un blanco, deja un blanco y se mueve a la derecha. Pero cambia de estado a Q1. Q1, cuando lea una A, se va a mover, va a dejar la A y se va a mover a la izquierda. Cuando vea una B, deja la B y se mueve a la izquierda. Cuando ve un blanco, deja el blanco y se mueve a la izquierda, pero cambia a Q0. Entonces, algunos ejemplitos, ¿verdad? Usando otra representación. Ya casi llegamos a la representación que realmente vamos a usar. Dice que, noten que es el caso donde digo que era el único caso donde no íbamos a considerar que al menos había un símbolo en la cinta. Vamos a suponer que no hay ningún símbolo en la cinta, que toda la cinta está blanca. Y es infinita. Entonces, ¿qué haría este? Bueno, pues está en Q0 y lee un blanco, ¿qué decimos? Pues dejas el blanco, pasas a Q1 y te mueves a la derecha. Pues lo que hizo, ¿verdad? Pasa Q1, se movió a la derecha y dejó el blanco. Ahí. Dejó el blanco, se movió Q1. Bueno, Q1 leyendo un blanco, ¿qué hace? Pues se viene para acá, regresa a la izquierda, ¿verdad? Se mueve a la izquierda y lee pasa Q0. Y en Q0, ¿qué es? Pues exactamente la misma configuración con la que empezamos. Entonces, acá hay un ciclo. De ahí no sale. Noten que eso no ocurría. Esto no ocurría cuando con los autómatas, ¿verdad? No nos podíamos ciclar porque nos acabábamos la entrada, acabábamos de procesar la entrada o nos quedábamos en un estado donde no sabíamos qué hacer, no estaba definido qué hacer, entonces parábamos, se detenía la máquina. Los autómatas finitos y los autómatas de pila no deterministas nunca, no se pueden ciclar, pero las máquinas de Turing sí se pueden ciclar. ¿Qué pasa si hay un símbolo? Pues bueno, estando en Q0 lee A, dice que ok, que deje esa A, que se mueva a Q1, estando a la derecha, y que estando en Q1, ¿qué hace? Pues lee blanco, le dice que deje el blanco, que se mueva a la izquierda y que cambie a Q0. En Q0, ¿qué hace? Pues volvemos a esta configuración, es la misma que esta configuración. Entonces de nuevo nos ciclamos. Si tuviera dos símbolos, pues el de Q0 y una A, deja la A, pasa a Q1, bueno, no, escribe, dejó la A, ajá, Q0 leyendo A, ¿qué hace? Bueno, deja A, tal cual, ahora deja tal cual, pasa a Q1 y se mueve a la derecha.
Estando a la derecha en Q1, estando en Q1 leyendo una B, ¿qué hace? Pues deja la B, se mueve, pasa a Q0 y se mueve a la izquierda. Y de nuevo volvemos al mismo estado. Y a la misma lugar de la cinta y tengo la misma información en la cinta. Dicho de paso, pues eso quiere decir que se cicla. Con 3 símbolos la palabra. Q0A, B, Q1, le B, A. Ok, perdón. Entonces, ese es un ejemplo de una máquina de Turing que se cicla, ¿sí? Como dije, eso nos da la ventaja de que podemos resolver todo lo que sea computable. Entonces, bueno, ok, hay muchas definiciones de máquinas de Turing que pueden encontrar en diferentes lados, pero la que usaremos, esta definición la vamos a llamar máquina de Turing estándar y tiene las siguientes características. Bueno, eso ya lo he repetido muchas veces, no está acotada ni a la derecha ni a la izquierda, y por lo tanto podemos movernos hacia la derecha y hacia la izquierda las veces que queramos. Es determinista en el sentido de que delta define lo más un movimiento para cada configuración posible. No existe un archivo de entrada especial. Se asume que al inicio la cinta tiene un contenido específico finito, no blanco, y al menos una parte de este contenido es la entrada. Igualmente, para la salida no existe un dispositivo de salida. Siempre que la máquina para, una parte o todo el contenido no blanco de la cinta se considera como la salida. Es decir, todo nuestro espacio de trabajo es la cinta, ya sea como ahí está lo que la entrada que tenemos que procesar y ahí está la salida o el resultado del trabajo que hace la máquina de Turing. Bueno, pues bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a representar el trabajo que hace la máquina de Turing? Pues igual que con los autómatas de pila no deterministas, con el concepto de descripción instantánea. Ok, pues entonces, como hemos visto, pues cualquier configuración de la máquina de Turing está dado por el estado actual de la unidad de control, como hemos visto en los diagramitas, el contenido de la cinta y la posición de la cabeza de lectura-escritura. Ok, entonces vamos a ver qué es una descripción instantánea. Supongamos que el contenido de la cinta de una máquina de Turing es todo esto. Tengo si lo marco todo me marca el cuadro. Ok, tengo n símbolos de cinta, ¿verdad? Ahí en la cinta n símbolos. Vamos a suponer que x1 son los cap-1 primeros elementos y x2 es desde el késimo hasta el último. Vamos a suponer que el estado, que estando en el estado Q, la cabeza de lectura-escritura está posicionado en el símbolo A sub K. Entonces se lo vamos a escribir así. Bueno, cualquiera de las dos maneras. La abreviación, como esto es x1, o le pongo x1 qx2 o le pongo pues lo que vale x1, ¿verdad? Desde a sub 1 hasta ak menos 1, q acá, de ak más 1 hasta n. Eso quiere decir que estando en el estado q, estoy leyendo a sub k. Bueno, pues eso es una descripción instantánea de la máquina de Turing. Dice, ¿qué está leyendo? ¿En qué estado estoy? ¿Qué símbolo está leyendo? Está leyendo a sub k. ¿Cuáles son los elementos distintos de blanco que están adelante, hacia la derecha? Estos. Pero también estos. Pero también quienes están a la izquierda de la cinta, de la cabeza de lectora. O de la celda donde está posicionada la cabeza de lectura-escritura. ¿Ok? Es lo mismo que en el caso de, muy parecido el caso de los autómatas de pila no deterministas. Por ejemplo, ¿cómo describo como descripción instantánea esa configuración en términos del diagrama? Pues digo que estoy en Q0, ¿verdad? Estoy leyendo A y a la derecha está IB. Q0, estoy leyendo A y después está IB. Esta
pues dice que la cabeza lectora está leyendo A, perdón, la cabeza de lectura y escritura está leyendo A, y a la izquierda de esa A que está leyendo está B, eso está acá, perdón, ahí, y que Q0 está leyendo A, ¿verdad? Q0 está leyendo esta A, ahí, ahí, y que a la derecha de A está B, aquí por el estilo, dice que, bueno, a la izquierda de Q0 están B y B, es decir, a la izquierda de la celda que estoy leyendo, ahí está BB, y que lo que está leyendo es una B, y ya. Los blancos rara vez los vamos a poner cuando es importante para la función de transición, pero si no es importante, aquí no los ponemos. Esto es importante, aquí es importante. En Q0 está leyendo blanco, ¿verdad? Es lo que dice. En Q0 está leyendo blanco. Y a la izquierda de los símbolos que están en la parte izquierda de la cinta son pues BBB. Y pues aquí similarmente está leyendo Q1. Noten que aquí como no estoy, aunque acá aparezca el blanco, bueno, en todas esas aparece el blanco, no lo pongo en la descripción instantánea, al menos que sea lo que lo estoy leyendo. Y bueno, lo que decía la última verdad era que se movía a la izquierda cuando encontraba el blanco, lo que dice aquí, está denotado aquí con esto. Entonces queda leyendo aquí. Q1 queda en la última celda. Que es el símbolo más derecho o el último símbolo de la cadena de entrada. Bueno, ya no podemos hablar aquí de cadena de entrada en este caso, ¿verdad? Porque la fuimos transformando. Las As las cambiamos por Bs. Entonces, pero mi salida es esa. ¿Qué hace este autómata? Lee una cadena y cambia las As por Bs y las B las respeta. Y esa es su salida. ¿Qué lenguaje es ese? Pues no importa. Ok, como siempre, vamos a hablar de movimiento, ¿verdad? Cómo voy de una descripción instantánea a otra descripción instantánea. Entonces, bueno, pues lo que es usual, tengo esta descripción instantánea de aquí a la izquierda, ¿verdad? Entonces decimos que voy a pasar esa descripción instantánea. Pues me fijo, ¿verdad? Me fijo en delta. ¿Qué hace delta cuando está en Q y está leyendo el símbolo, el késimo símbolo de la cinta? Noten que aquí nos vamos a dar la libertad de decir el késimo. No es el késimo símbolo de la cinta estrictamente hablando, es el késimo símbolo de la entrada. O de lo que hay en la cinta que no es blanco, mejor dicho así. Es el késimo símbolo de la cinta, de la parte de la cinta que es mi espacio de trabajo, el que no está en blanco. Porque como es infinito en ambos lados, no podemos hablar de késimo lugar. ¿Sale? Pero bueno, entonces, de mi espacio de trabajo, leyendo el késimo símbolo de mi espacio de trabajo y estando en el estado Q, si dice que la función de transición que voy a Q' y que voy en lugar de el késimo símbolo, voy a poner el késimo símbolo A' y me muevo a la derecha, entonces lo que debo hacer pues es eso, ¿verdad? En lugar de poner acá, pongo A', en lugar de poner A sub K, pongo A' sub K, y en lugar de Q, voy a pasar a Q', pero además me voy a mover a la derecha, entonces voy a estar entre A sub K y voy a estar entre A sub K y A sub K más 1, que es lo que dice acá. Va a estar, ya cambié acá por AK' y voy a estar entre el késimo y el késimo más un símbolo de mi espacio de trabajo. ¿Sale? Entonces eso pasó porque debe haber estado esta transición. Y cuando esté esa transición, una descripción instantánea de este estilo pasará, ¿verdad? O se moverá en un paso a una descripción instantánea de este estilo. Similarmente, ¿verdad? Cuando ahora voy al lado izquierdo, mi késimo, aquí estoy leyendo el késimo. Oh, bueno, lo voy a cambiar por K',
pero ahora en lugar de estar como me moví a la izquierda, voy a estar entre quién, entre el, voy a estar a la izquierda de la AK, voy a leer el AK-1, entonces voy a estar aquí, Q' va a estar leyendo el AK-1, porque se movió a la izquierda, y eso es, pues, por supuesto que estando en Q y leyendo el décimo símbolo, pasé el estado a Q', escribí AK' y me moví a la izquierda. Como siempre, la cerradura reflexiva y transitiva de esa función de movimiento en un paso, pues denota el movimiento en un número arbitrario de pasos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a decir que una máquina para? Iniciando en alguna configuración inicial x1, q sub i, x2, sí, pues después de un número arbitrario de pasos, ¿verdad? Pues no importa dónde me quede, acá dice, es decir, como ya vimos, podemos transformarlo acá bien en la entrada, ¿verdad? Entonces ya no necesariamente va a estar x1 o algún parte de x1, ya quién sabe qué vaya a ver, y lo único que sí necesito es que debe de estar debe estar que, ¿cómo sé que paré? Pues porque QJ, acá qué estoy haciendo, aquí estoy, según mi descripción instantánea estoy en el estado QJ y estoy leyendo el símbolo A. Ups, ahí está. Entonces, ¿por qué voy a parar? Pues porque no está definida delta de QJ. Ya no sé a qué estado ir leyendo A. Si estoy en QJ no sé. Perdón, ni a qué estado ir. Y entonces paro. Bueno, entonces la secuencia de configuraciones o la secuencia de descripciones instantáneas o la secuencia de movimientos que llevan a la máquina de Turing a un estado de paro se le llama un cálculo. Eso es lo que llamaremos un cálculo. Bueno, vemos otra máquina de Turing. Ok, ¿qué hace esta máquina? Ah, pues es la misma, sigue siendo la misma. Ok, ¿qué hace con la palabra AB? Como movimientos, como cálculo. Pues lo podemos denotar paso por paso, ¿verdad? Q0 leyendo A, ¿qué hace? Pues deja la A, se queda en Q0, no, perdón, cambia la A por B, se queda en Q0, ¿verdad? Y se mueve a la derecha. Entonces queda entre B y Q y A. Leyendo Q0, estando en Q0 leyendo A, ¿qué hace? Pues la cambia por B y se mueve a la derecha, que es lo que dice aquí. Estando en Q0 y leyendo B, ¿qué hace? Pues deja la B, sigue en Q0 y se mueve a la derecha. Q0 leyendo en blanco, aquí sí es importante, dice, bueno, pues deja el blanco, pero muévete a la izquierda. Entonces Q1 se queda entre BB y B. O también podemos decir, eso es mostrando el cálculo, o simplemente diciendo que Q0 de A a B, en un número arbitrario de pasos, llegó a BB Q1B. Y como Q delta de Q1B no está definida, se dice que la máquina para. Ok. Vimos que la máquina de Turing, esta máquina de Turing se ciclaba, no paraba. Y eso lo vamos a representar así. Le dice que estando en X1, Q, X2, después de un número arbitrario de pasos, la máquina no para. Diverge, ¿no? Muchas veces se le dice que diverge. Diverger es eso que nunca se va a detener, se cicla, como, como coloquialmente decimos, ¿no? Cuando en programación, pues, se cicla el programa. Aquí se cicla la máquina de Turing. Ok, pues ya sabemos entonces cómo. Ok, entonces vamos a ver. Hay dos formas de ver a las máquinas de Turing. Una, a la que estamos acostumbrados con los autómatas, es que es una aceptadora de lenguajes. Las máquinas de Turing como aceptadoras de lenguajes. Entonces, cuando es así, ¿cuál es la definición de lenguaje aceptado por la máquina M?
Pues son todas las palabras, ¿verdad? Distintas de vacío. Noten que acá tengo mi más. Tal que, pues estando en Q0 y teniendo a W, es decir, empezando, leyendo el primer símbolo de la palabra W, en un número arbitrario de pasos llega una configuración donde QF es final. Y X1 y X2 no me importa cómo sean. Pueden ser incluso, ahí sí la cadena vacía. ¿Ok? Noten que no podrían ser ambos. Bueno, en principio podría borrar toda la. Lo único que necesito garantizar es que W no sea la cadena vacía. Como dice, cuando siempre vamos a asumir, excepto en ese ejemplito que puse hace rato para demostrar que siempre se ciclaba la máquina esa, excepto ahí siempre vamos a asumir que hay una secuencia finita no vacía de símbolos contiguos, y eso le llamamos W, y que el resto de las celdas contienen a blanco, o son las celdas en blanco, o son las celdas blancas, etc. Ok. Una máquina de Turing como aceptador de lenguajes. Dice, diseñe una máquina de Turing que acepte el lenguaje denotado por la expresión regular 0, 0 asterisco. Es decir, cadenas que solo contienen ceros y al menos uno. No podría ser 0 asterisco, ¿verdad? Porque no le podemos dar la cadena vacía. Entonces, debe tener al menos un 0. Bueno, entonces, pues este está muy fácil, ¿no? Empezamos en Q0, leemos el primer símbolo, y si es 0 lo reemplazamos por 0 y continuamos hasta la derecha sin cambiar de estado. Si la cadena solo tiene ceros, alcanzaremos el primer blanco a la derecha de la cadena, en cuyo caso cambiamos al estado final Q1, el símbolo lo reemplazamos por blanco y nos movemos a la derecha o a la izquierda, no importa, en este caso es indistinto. Muy simple esta máquina de Turing, solo nos requiere dos estados, entonces Q0 y Q1, y F es igual a Q1. Entonces, como dije, si hay puros ceros, pues permanece en Q0. Si lee un 0, permanece en Q0 y se mueve así hacia la derecha. Si estando en Q0 lee 1, para. Y como Q0 no es final, pues entonces no aceptaría la cadena. Cuando encuentra el blanco, pasa al estado Q1, deja el blanco y se remueve a la derecha. ¿Eso quiere decir que qué? Pues eso quiere decir que simple y sencillamente, pues sí, la palabra que leyó está en 0, 0 asterisco, ¿verdad? Bueno, lo que dije, no está definida delta de Q01, por lo tanto, ahí pararía la cadena y no aceptaría. Ok, noten que si estuviera en blanco, la máquina pararía y pararía en un estado final, pero este caso está excluido por la definición 8. No aceptamos eso, no aceptamos que tengan que al inicio la cadena está en blanco, debe haber al menos un símbolo. Ok, vamos a diseñar el típico a la N, B a la N, que obviamente es libre de contexto, porque lo acepta un autómata libre de contexto. Recuerden, empilábamos las NAs, empezamos a leer Bs y empezamos a desempilar As. Si al final de leer toda la cadena de entrada estaba en el tope de la pila, estaba el símbolo de pila inicial, pues ya decía que pasaba un estado de aceptación. Aquí vamos a ver, no puedo empilar ni desempilar, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, para empezar, antes de plantear la solución de este caso concreto, quiero hacer unas recomendaciones generales. Primero, recordemos que podemos recorrer la cita de izquierda a derecha y de derecha a izquierda un número arbitrario de veces, las veces que necesitemos, de acuerdo pues a nuestro conocimiento, a nuestra habilidad para resolver problemas, ¿verdad? Y recuerden, no hay una sola manera de resolver los problemas, algunas son más eficientes que otras, eso es cierto, algunas son equivalentes en eficiencia, algunas son más elegantes, otras menos elegantes, en fin. Pero bueno, podemos recorrer la cinta de izquierda a derecha, no hay problema. El número de veces que queramos. Podemos poner en ella lo que queramos. Empezamos en el estado Q0 y la cabeza de lectura-escritura está leyendo en el primer símbolo de la cadena de entrada. Eso siempre lo tenemos que tomar en cuenta.
Ajá, es buena estrategia pensar que cada estado debe hacer una tarea específica, pero invariante. Así diseñaremos máquinas de Turing legibles y eficientes. ¿Sí? Ok, entonces la última recomendación, base su diseño pensando solo en las cadenas que debe aceptar. Olvidémonos de las que no se deben de aceptar. Si el diseño está bien hecho, quedarán implícitamente descartadas porque no tienen la forma de las que sí se deben de aceptar, por ese simple hecho. Entonces, bueno, la configuración siempre va a ser importante que tengamos claro cuál es nuestra configuración inicial. Entonces, la configuración inicial de lo que vamos a aceptar, no de cualquier cadena que empieza con AS y termina con una, que tiene como prefijo AS y sufijo BES, no. De las que sí voy a aceptar, una cadena que tenga NAs y NBs. Bueno, entonces la idea es que por cada A debemos ir hacia la derecha, buscar su correspondiente B y luego regresar para hacer lo mismo con la siguiente A y su correspondiente B. Hay una A, sí. Me salto todas las asas, encuentro una B. Ah, sí, una B. Ah, qué bueno. Me regreso a ver si hay más as. Y, viene lo siguiente. Debemos marcar de alguna manera las A's y las B's que vamos empatando, para no confundirnos, ¿verdad? Si yo no marco que ya procesé esta A, pues la voy a volver a procesar. En nuestro ejemplo, las A's las vamos a cambiar por X y las B's por Y. Ajá. Entonces, también debemos de imaginar cuál es nuestra configuración final. Nuestra configuración final pues va a ser, pues eso, ¿verdad? Si todo fue bien, debo de tener NX, porque las cambié las A's por X, y debo tener NYs, bueno, pero me voy a quedar, la cabeza la voy a dejar en la última Y de la cadena, entonces por eso aquí tengo N-1, más esta serían N. Y bueno, debo de quedar en un estado final, QF. Ok. Bueno, pues vamos a hacer eso, asignarle tareas a cada estado. Recuerde que no sabemos de antemano cuántos estados necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Q0? Pues estando en Q0 y leyendo la más izquierda, la vamos a cambiar por, como ya dijimos, a Q1. Bueno, vamos a cambiar un nuevo estado. Como dijimos, va a cambiar A por X y vamos a movernos a la derecha. Es decir, delta de Q0, A es igual a Q, X, R. Cambia Q1, va a cambiar X y se va a volver a la derecha. La idea es que Q1 va a respetar todas las A's que lea hasta que en su camino se vaya, como dijimos, queremos que se mueva a la derecha y hasta que llegue a la primera B, la va a cambiar por Y, va a pasar un nuevo estado y se va a mover a la izquierda. Noten que después de marcar la primera B, que uno debe de respetar también las Y's que ya encuentre, es decir, cuando ya empaté muchas A's con muchas B's, ya no voy a tener, aparte de B's, de A's y aparte de A's, de X, de las que ya he procesado. Las A's que ya he procesado se llaman X. Las A's que no he procesado, también voy a tener Y's que ya he procesado. Entonces, por eso es lo que dice aquí. Después de marcar la primera vez, uno debe también respetar las Y's que se encuentran en su camino hacia la B más izquierda. Entonces tengo delta de Q1 con A. ¿Qué va a ser? Pues eso, ¿verdad? Deja la A y se mueve a la derecha. Va a respetar las A's. Delta de Q1 con Y, pues va a despertarla y se mueve a la derecha. Hasta que encuentra la primera B, en cuyo caso, la cambia por Y, pasa al estado Q2 y se mueve a la izquierda. Entonces en Q2 ahora iremos hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hasta encontrar la primera, bueno, hasta encontrar la X, ahorita vamos a ver, la X más derecha, que juntito debería estar una A o una Y. Ok, entonces estando en Q2, la máquina va hacia la izquierda y en su camino va a encontrar yesias, las que debe de respetar. Cuando encuentre la última X procesada, la respeta y vuelve al inicio del proceso. Cambia a Q0
y se mueve a la derecha, por lo tanto tenemos esto. Ajá, entonces Q0 siempre lo único que va a hacer es cambiar la primera A, porque después de una X debe haber una A. Entonces estando en Q2, leyendo Y, ¿verdad? Deja la Y y se mueve a la izquierda. Las A's que pase en el camino, en su viaje hacia la X más izquierda, pues la deja. Y cuando encuentra la X más izquierda, pasa a Q0, escribe X y se mueve a la derecha. Ok, cuando todas las A's ya se han procesado, tendremos el siguiente movimiento. Q2, ¿verdad? Que es el que regresa, encuentra una X, pasa a Q0 y se queda aquí. Entonces, Q0 con Y, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, noten que no puedo decir, ya terminé, porque a lo mejor todavía hay B's aquí. Entonces, lo único que debo de hacer es pasar un nuevo estado a Q3, respetar todas las Y's, sé que Y's, hasta que si llego con puras Y's a la, al blanco, a una celda en blanco, entonces sabré que no encontré B's y por lo tanto debo de pasar un nuevo estado, que es el estado final y que se llama Q4. Dejo el blanco y me vuelvo a la izquierda. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Sale? Q0 con Y, dice, bueno, pues te vas a Q3 y vas a dejar la Y y te vas a mover a la derecha. Q3 con Y, ¿qué hace? Dice, bueno, pues respeto todas las Y's, ya no puede encontrar ni A's. Podría encontrar B's, en cuyo caso parará sin aceptar, porque no pasará a Q4. Pero si llega a encontrar moviéndose a la derecha Q3 y llega a encontrar un blanco, pues va a parar, va al estado. ¿Por qué? Pues porque va a ser un estado nuevo Q4, deja el blanco y se mueve a la izquierda, pero Q4 ya no tengo definición para Q4. Y como Q4 lo hago estado final, como aquí dice, pues ya terminé. Bueno, juntando todo esto tenemos este autómata con 5 estados, el estado final es Q4, y esas son las transiciones que fuimos describiendo hace un momento. Bueno, eso que les decía de si está bien diseñado y si todo va bien, entonces no solo nos tenemos que preocupar por las cadenas que debo de aceptar, por las que no debo de aceptar, no. Entonces, bien esto. ¿Qué pasa si este ejemplo, este razonamiento es muy importante porque este razonamiento les va a servir para, para responder un ejercicio? Entonces, ¿qué pasa si una cadena de entrada de la fórmula n a la m con n menor que m, es decir, hay menos a's que b's, es decir, para que llegue a m tengo que sumarle k a n desde mayor que 1. ¿Qué pasa si tenemos una cadena de esas? Pues como dice aquí, entonces debo de tener, en algún momento, ¿verdad? Q2 vino a buscar la X más derecha y dijo, bueno, aquí está la X más derecha. Tengo, tengo NX, ¿verdad? N-1 acá y esta que está leyendo Q2. Y luego, ¿qué debo de hacer? Dice, pasaba Q0, ¿se acuerdan? Aquí está arriba. Q2 con X, pasa Q0, deja X y se mueve a la derecha. Y entonces Q0 va a leer una Y. ¿Qué hacía Y? ¿Qué hacía Q0 cuando leía una Y? Pues pasaba a Q3, ¿verdad? Dejaba la Y, se movía a la derecha y pasaba a Q3 y le decía, pues llégale. Procesa las Y's y esperemos que llegues al blanco. Entonces procesa las Y's y llega a Q3 y encuentra el primer blanco. Y entonces dice, no sabe qué hacer. Q3 con blanco no sabe qué hacer. Se fijan aquí. No sabemos qué hacer Q3 con blanco. Entonces se para y Q3 no es estado final, el estado final es Q4. Entonces no lo aceptaría. Ahí está la demostración de que no lo aceptaría. ¿Verdad? Ok, noten que esto lo hace después de n-1 pasos, porque hay n-1 y acá. Cuando empieza Q3, le toca procesar n-1 y. ¿Por qué? Porque Q0 ya procesó esta y, la dejó y se movió a la derecha. Q0 con y, pasa Q3, deja la y y se mueve a la derecha.
Entonces Q0 procesó una y Q3 le toca procesar n-1 y. Entonces el movimiento de aquí, de esta descripción instantánea, a esta descripción instantánea, se hacen n-1 pasos. Ok, ese es el caso que n es menor que m. Bueno, ya dije que Q3 con no está definido, entonces es rechazado. Ahora, ¿qué pasa cuando n es mayor que m? Pues de manera similar, ahora n, ¿verdad? Necesito sumarle a m k elementos para que alcancen a n es mayor que m, con k mayor que 1 necesariamente. Entonces ahora tenemos esta situación. ¿Qué pasa? Que encontré la primera x, yendo hacia la izquierda en Q2, encontré la primera x. Q2, ¿qué hace? Me dice, pues vayas a Q0, ¿verdad? Como si volviéramos a empezar, para que esa A la procese. Q0 la procesa, ¿verdad? Y pasa a Q1, la cambia por X, entonces aquí ya tengo M más 1X, aquí aumento 1 porque esta la convierte en X. Entonces tengo aquí M más 1X. Tengo a Q1 y ahora tengo, aquí tenía K As de más, ahora tengo K menos 1 As. ¿Y qué hace? Q1 con A, ¿qué hace? Pues bueno, después de, se pasa todas las As y todas las Yes. Si se acuerdan, Q1 aquí dice, con A, deja A y muévete a la derecha. Con Y, deja Y y muévete a la derecha. Hasta que encontraba un blanco, es que cambiaba Q2. Pero aquí, pues no, encuentra Y, entonces después de K menos 1 más M pasos, pues llega a encontrar Q1, llega a encontrar un blanco. Pero pues Q1 no está definido, no hay una entrada de Q1 con blanco. Por lo tanto, la máquina para en el estado Q1, que no es final, es Q4. Entonces con eso demostramos que efectivamente solo va a parar el autómata que, solo va a parar cuando la palabra sea de la forma a la n, b a la n. ¿Ok? Entonces, analicen bien esto va a haber un ejercicio después. Eso ya dijimos, se rechaza. ¿Qué hace con la palabra de entrada A, B, B? Pues como dijimos, estando en Q0, lo cambia por X, pasa a Q1, Q1 salta todas las As hasta que se encuentra una B, ¿verdad? Ya que se encuentra la B, la cambia por Y, le pasa el control a Q2, que va a buscar la primera X, Q2 la encuentra, entonces se mueve a la derecha, deja la X y le pasa el control a Q0, que lee la A, lo que hace es cambiar la X, moverse y moverse a la derecha, cambiar la A por X y pasa al estado Q1. Q1 lo que hace es salta las A's, Y's hasta que encuentre una B, la encontró aquí. Entonces la cambia por Y, pasa a Q2 que se mueve hasta encontrar una X, ya que encuentra la X aquí, entonces pasa a Q0, Q0 lee la primera Y, entonces pasa a Q3 que lee otra y que está bien, la respeta, y Q3 se encuentra en blanco y dice, órale, si hubo la misma cantidad de X que de Y, por lo tanto, paso al estado final y me muevo a la izquierda. Entonces, quedamos en la configuración final que deseábamos. Ajá. Y la palabra es aceptada, por supuesto. Ok. Bueno, aquí viene la otra parte interesante. No solo pueden servir como reconocedores del lenguaje, sino como transductores. ¿Qué significa un transductor? Pues un dispositivo que lee una entrada y lo transforma en otro tipo, en un tipo de salida. Hay transductores físicos, como que reciben una onda y calientan algo, etcétera, o su salida es producir calor, etcétera. Pero en este caso vamos a hablar de transductores, como veremos, como que le damos una entrada y mágicamente nos va a calcular una función cuyo dominio aplicado a esa entrada. Es decir, dispositivos que transforman su entrada en salida, así de simple, en general. En nuestro caso, las entradas serán todos los símbolos consecutivos distintos de blanco que estén en la cinta al inicio del cálculo. Acuérdense, consecutivos y finitos. Las salidas serán los símbolos consecutivos distintos de blanco que se encuentran en la cinta cuando la máquina para. Así lo vamos a interpretar.
Así podemos ver una máquina de Turing M como una máquina de Turing transductora M como la implementación de una función f definida mediante lo siguiente. F de mi palabra W va a ser igual a un W un gorro. Siempre que ¿qué? Pues que empezando en Q0 y empezando leyendo el primer símbolo de W, voy a terminar en un estado final al inicio de un W gorro, donde el W gorro es el rango el valor de la función después de haber calculado FW. ¿Ok? QF, por supuesto, pues denotará un estado final. Ok, perdón. Entonces, vamos a empezar. Esta definición es interesante. Una función es Turing computable o solo computable si existe una máquina de Turing M, tal que ¿qué? Pues que Q0, estando en Q0, empezando en esta línea del Q0, leyendo el primer símbolo de la cinta, en un número arbitrario de movimientos, ese autómata M llega a un estado final y al inicio de el resultado de f de W para todo W en D. ¿Ok? Ejemplos. Una máquina de Turing que, el ejemplo que vamos a ver es que la función suma es Turing computable. Entonces lo que nos dice el ejemplo es que tenemos dos enteros positivos x y y. Positivos quiere decir que no hay cero desde 1 en adelante, ¿sale? Diseñamos una máquina de Turing que calcula x más y. Entonces, bueno, primero vamos a ponernos de acuerdo. Por simplicidad usaremos notación unaria para representar los enteros positivos. Concretamente, un entero positivo x se representa mediante w de x, es decir, una palabra que va a depender de ese entero positivo en 0, 1, tal que ¿qué? Pues la longitud de esa palabra, como vamos a usar unario, la longitud de esa palabra debe ser igual a x. Es decir, si quiero representar 3 con esta notación, debo de poner 3 unos. Si quiero denotar, expresar 1.300.511, debo de poner 1.300.511. Una cadena con 11.000, 1.000.000, ya se me olvidó la cifra, bueno, con esa cantidad de unos. Ok. Tenemos que ponernos también de acuerdo en que W de X y W de Y, es decir, la representación en unos del valor de X y Y, están en la cinta separados por un 0, y que la cabeza de lectura-escritura está sobre el símbolo más a la izquierda de WX. ¿Sale? Cuando el cálculo termine, W de X más Y estará en la cinta seguida por un 0, y la cabeza de lectura-escritura estará sobre el símbolo más a la izquierda del resultado, W de X. La representación en unos de X de la suma de X con Y. Así pueden leer W. La representación en unos de la cadena, del número, del entero positivo cualquiera. Entonces, importante, insisto, es que siempre estén conscientes de dónde empiezan y dónde quieren llegar. Entonces, queremos una máquina de Turing que realice el siguiente cálculo. Empezando en el estado inicial, leyendo el primer símbolo de WX, van a estar separados WX y WY por un 0, y al final debo de tener la representación de la suma, luego el 0 y luego llegar a QF. Y bueno, haber terminado en QF, en un estado final. Bueno, una de las ventajas de la notación unaria es de que esta suma pues realmente es muy simple. Coloquialmente hablando, lo único que tenemos que hacer, si se fijan, es mover, entre comillas, ¿verdad? Este 0 que separa a WX y a WY, moverlo al final de la representación de X más Y, de la representación en unos de X más Y, o la representación en unario de X más Y. Y luego regresarnos hasta el inicio y movernos a un estado final. Eso es lo que debe hacer el automata. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya lo dije. Al inicio, estando en Q0, la cabeza de lectura-escritura leerá un 1. Entonces, la máquina permanecerá en Q1 y escribirá un 1. No, aquí está mal. Aquí hay un error, perdón. De hecho, lo que tiene que hacer es esto. Va a leer un 1 y va a permanecer en Q1, no en Q0.
permítanme notar ahí el error. Como saben, lo corrijo y ya cuando la presentación ya estará bien. Entonces va a permanecer en Q0, respetará el 1, ¿no? Escribirá un 1 y se moverá a la derecha hasta encontrar el único 0 de la cadena. En cuyo caso, acá sí está bien, cambia a Q1, cambia el 0 por un 1 y se moverá a la derecha. Ajá, entonces lo único que hacemos en Q0 es dejar todos los unos que encontremos. Vemos el primer 0, lo cambiamos por 1, pero nos movemos a un estado. Es decir, el trabajo de Q1, de Q0, es encontrar el 0 y cambiarlo por 1. Y luego va a cambiar a Q1, que se va a dejar un 1, va a cambiar, Q0, cuando encontró el 0, lo cambia por 1, pasa a Q1 y se mueve a la derecha. ¿Qué va a hacer Q1? Pues también se va a mover a la derecha saltando, ¿verdad? Los unos de WY. ¿Qué significa saltar? Que va a leer un 1 y lo va a regresar. Lee un 1 y lo escribe, lee un 1 y lo escribe. A eso me refiero con saltar. No los pela, no los cambia. Por saltar o por no pelar o por... significa no va a cambiar su valor. No va a cambiar el símbolo, va a dejar el mismo símbolo. ¿Hasta qué? Hasta que encuentre un blanco. Entonces lo respeta, cambia un nuevo estado Q2 y se mueve a la izquierda. ¿Ah? Q1 con 1 se mueve a la derecha siempre, dejando el 1. Llega el blanco, me muevo a Q2, respeto el blanco y me muevo a la izquierda. ¿Qué va a hacer Q2? Pues va a leer el último 1 de WY y es el que nos sobraba, entonces pues lo va a cambiar por 0. Con lo cual habremos movido al final de WX más Y el 0, que separaba WX y WY. Pero bueno, no hemos terminado, ¿verdad? Tenemos que regresar al inicio del resultado. Entonces pasa un nuevo estado Q3 y se mueve a la izquierda. Este Q3 que hace, pues va a leer hacia la izquierda puros unos, hasta que llega al blanco más a la izquierda, en cuyo caso pasa al estado final Q4, respeta o deja el blanco y se mueve a la derecha. Y con eso, pues nos quedaremos, el estado Q4 estará en la configuración final. Bueno, aquí está el autómata, lo juntamos para hacer la explicación y vamos a ver qué cálculo hace con WX igual a 1, 1, 1, es decir, X vale 3, Y vale 2 y entonces hacemos esto, ¿verdad? Entonces Q0 se movía a la derecha siempre, ¿verdad? Aquí se ve, hasta que encontraba el 0, en cuyo caso lo cambiaba por 1 y ya tengo un 1 de más, ¿verdad? Y paso a Q1. Q1 se mueve a la derecha hasta que encuentre el blanco, lo deja, se mueve a la derecha, a la izquierda, y va a leer el 1 que tengo de sobra, ¿verdad? Porque el 0 que separaba ya lo cambié en 1. Entonces lee Q2, lee un 1, lo cambia por 0, pasa a Q3, que lo que hace Q3 es pues todo este caminito, ¿verdad? Hasta que de nuevo se mueve a la izquierda, ¿verdad? Hasta que encuentra blanco. Lo único que hace es cambiar a Q4 y se sitúa leyendo el primer 1 del resultado, que ahora tengo 3 más 2 es 5 y su representación en unario es 5 unos. Es decir, llegué justamente a esta configuración, que es la que quería, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Ajá. Queremos ahora una máquina de Turing que copie cadenas de unos. Precisamente queremos esta configuración. Queremos que haga este cálculo. El cálculo es, empezando leyendo una palabra W, empieza en Q0 y termino en estado de QF donde tenga WW. Voy a copiar W una vez. Entonces, estamos en unario, seguimos en unario. Por cada 1 de W debemos de poner otro 1. Eso va a tener puros unos, pues debo de encontrar un 1 y poner otro 1. Ajá. De nuevo debemos de saber cuántos unos hemos procesado. Así que debemos de cambiar primero todos los unos por algún otro marcador, digamos X. ¿Sale? Luego cambiamos la X más derecha
por un 1 y vamos a la parte más derecha de la zona de celdas que no son blancas y ahí sustituimos el primer blanco por 1. Entonces, la idea es que los unos de W los vamos a cambiar todos por X. Entonces, vamos a buscar el más derecho, la X más derecha, la volvemos 1, nos vamos hasta el final de la cadena de nuestro espacio de trabajo por la parte derecha y entonces ahí ponemos un 1. Nos vamos a regresar. Encontramos de nuevo la X más derecha, la cambiamos por 1, nos volvemos más a la derecha y lo cambiamos por 1. ¿Cómo? Dame. Y ese es el trabajo que vamos a hacer. Y pues obviamente cuando vamos a terminar, pues cuando ya no queden más X. ¿Y cuál es el efecto? Y en cuyo caso, pues vamos a llegar hasta el estado final, ¿verdad? Porque ya no vamos a encontrar ninguna X y ahí pasaremos a un estado final. Y nos quedamos ahí, leyendo el primer DW. Bueno, entonces al inicio, como dijimos, pues es lo que hace. Q0 lee un 1, lo cambia por X y continúa así hasta que todos los 1 han sido cambiados por X. En ese momento pasa al nuevo estado Q1. Aquí tenemos Q0 con 1, se queda en Q0, lo cambia por X y se mueve a la derecha. Cuando encuentra el blanco, ¿verdad? Dice, ya terminé de marcar. Q0 dice, yo voy a marcar todos los 1 en la entrada por X. Cuando llega el blanco, le pasa a Q1 le pasa el control. ¿Qué debe hacer Q1? Pues moverse a la izquierda, ¿verdad? Saltando todos los posibles 1 que encuentre, porque pues, al inicio obviamente habría puras X, pero ya que haya empezado a las X cambiarlas por 1 y a moverse hacia la derecha para incluir otro 1, entonces ya también va a encontrar unos. Entonces debe ir hacia, va a ir hacia la izquierda con 1, saltando los posibles 1 que encuentre, hasta llegar a la X más derecha, en cuyo caso la cambia por un 1 y pasa a un nuevo estado Q2. ¿Qué va a ser Q2? Ahorita vemos. Pero bueno, si ya se procesan todas las X, entonces Q1 se encontrará con blanco, que está a la izquierda de la posición de la celda no blanca, en cuyo caso pasa al estado final Q3 y se mueve a la derecha. Entonces aquí es lo que hace Q1. Con 1, deja unos, salta todos los 1 y se mueve a la izquierda. Encuentra la primera X, la cambia por un 1, le pasa el control a Q2. Obviamente Q2 es el que se va a ir al extremo derecho a poner un 1, cuando encuentra un blanco. Y se mueve a la derecha. Y bueno, como dijimos, Q1 cuando encuentra el blanco, Q1 va hacia la izquierda, se mueve a Q3, que es el estado final, deja el blanco y se mueve a la derecha para quedar en la configuración final deseada. ¿Qué hace Q2? Pues lo que dije, ¿verdad? Salta los 1 que encuentre, yendo hacia la derecha hasta que encuentre el primer blanco. Lo cambia por 1. Regresa el control a Q1 para que busque la siguiente X más derecha, o termine, como ya vimos que hace. Entonces un cálculo con W igual a 1, 1, pues los cambia por X, ¿verdad? Q0 cambia por X, ya que encontró blanco, pasa a Q1, que va a buscar el 1 más derecho, ya lo encontró aquí, entonces lo cambia por 1, le pasa el control a Q2, que va a ir a buscar el 1 más izquierdo, ya lo encontró el blanco, no, perdón, va a ir a poner un 1 en la primera celda blanca que encuentre yendo hacia la derecha. Entonces aquí ya tiene por eso pone este 1. Este 1 era el de la X, noten, este 1, a ver si lo puedo agarrar, marcar, este 1 era el de la X. Este 1 es el más derecho, el que puso en esa celda. Pero bueno, regresa con Q1. Q1 lo que hace es buscar X, ¿verdad? Encuentra la X, la cambia por 1 y pasa a Q2 y se mueve a la derecha. Q2 de nuevo salta todos los 1 hasta que encuentra un blanco, ¿verdad? Noten estos dos 1 son de las X originales. Este es el 1 que puso más a la derecha, por la X más derecha, y este es el que va a poner ahora, va a corresponder a ese que en algún momento fue la X más derecha. Luego vamos a, ya que encontró Q2, pues se va a ir a buscar, Q2 va a poner el 1, ¿verdad?
Aquí está, y cambia Q1 y se mueve a la izquierda. Cuando encuentra el blanco dice ya, pues ya terminé, y pasa el estado final Q3. Noten que en este caso, bueno, en el caso previo, en el caso de la suma, no usamos celdas de más. Las mismas celdas de la entrada me sirvieron para la salida. ¿Sale? Las que ocupé, las no blancas. Las celdas no blancas de la entrada son las mismas de la salida. Acá sí duplico, ¿verdad? Acá sí duplico el número de celdas usadas. Es decir, la salida es el doble, ocupa el doble de celdas que la entrada. Es decir, esa es otra de las ventajas de las máquinas de Turing. Puedo, en la cinta puedo poner la información que sea. Puedo repetir la información, puedo copiar información, como acabamos de ver. Este es uno de los ejemplos pues, que más se usan, de los procedimientos que más se usan, copiar información para que me sirva como información parcial o información que voy guardando, ¿verdad? Para después hacer referencia o poder saber que tenía. Entonces, bueno, pues eso. Ok. Otro ejemplo, comparar enteros positivos es computable. Bueno, tenemos aquí, si y dos enteros positivos representados en notación unaria, construye una máquina de Turing que para en un estado final QY si X es mayor o igual que Y que para en un estado no final QN si X es menor que Y. Específicamente, una máquina que realice el siguiente cálculo. ¿Se acuerdan de a la n, b a la n y del análisis que hacíamos? Ese análisis, ¿qué hacíamos cuando era distinto n? Cuando no había el mismo número de A's y de B's, pues eso les va a servir para esto, ¿verdad? Ok. La máquina debe de hacer el siguiente cálculo. Teniendo la representación de los dos de X y Y separados por 0 y empezando en la parte más izquierda del primero, debe de decir QY y tener WX y W0Y si X es mayor o igual que Y, o va a llegar a un estado QN que es de no aceptación, si es al revés, si X es menor que Y, si hay menos ceros que, perdón, si es más pequeña la cadena. Acá es, o sea, es comparable al otro, ¿no? En el sentido de que ya tenía la B, a la N, B a la N. Es el mismo caso, nada más que aquí tengo unos, hay una separación con el cero, pero el análisis es el mismito. Entonces, bueno, la solución es, pues eso, adapte la solución del ejemplo 10, en lugar de empatar A's con B's, empate los unos a la izquierda del 0 con los unos a la derecha. Al final del empate tenemos 3 casos. Primer caso, tengo el mismo número de X a la izquierda que a la derecha, si X igual a Y, por supuesto. El siguiente caso es, me quedan unos del lado izquierdo, entonces X es mayor que Y, y en el siguiente caso, pues me quedan unos del lado derecho. Bueno, izquierda significa a la izquierda del 0, derecho significa a la derecha del 0, si X es menor que Y. Entonces, bueno, ese es uno de esos ejercicios. Ese ejercicio tienen que hacerlo de tarea. Creo que está anotado en la lista de ejercicios, pero de todos modos, si no, se los digo ahora. Y bueno, lo único que tienen que hacer es adaptar eso, ¿no? Ya las A's las cambiamos por X y las B's por Y. Acá no necesito hacer eso. Como todos son unos, pues los cambio por X. Noten que aquí el 0 se respeta, siempre se queda ahí. Ok, pues llegamos al meollo del asunto, la tesis de Turing. Cualquier cálculo que se pueda realizar por medios mecánicos puede calcularse mediante alguna máquina de Turing. Esa es la tesis de Turing. No se puede demostrar porque no podemos formalizar qué significa medios mecánicos. No sabemos además en el futuro qué nuevos medios mecánicos podamos encontrar o definir o crear. Entonces, bueno, pero ¿cuál es la evidencia de que es cierto? Pues que todo lo que podemos hacer, pues así mecánicamente, es decir, a mano, mediante lo que conocemos, ¿no? Como un conjunto de pasos repetitivos, un procedimiento, etcétera, pues lo puede hacer una máquina de Turing. No ha existido nadie ha podido definir una función que no se pueda realizar, que no pueda calcular una máquina de Turing. Ok, entonces bueno, pues
dada esa definición de automata, eh, dada la tesis de Turing, aceptando la tesis de Turing, entonces pues es muy fácil, un algoritmo, vamos a decir que un algoritmo para una función, vamos a poder definir formalmente qué es un algoritmo. Pues un algoritmo para una función f de DNR es una máquina de Turing M, a la que se le da como entrada en su cinta cualquier elemento del dominio, y eventualmente para con la respuesta correcta f de D en R, es decir, un elemento, la imagen de la función en el rango sobre su cinta. Específicamente hace este cálculo, ¿no? Empieza en Q0, tengo un elemento de dominio, entonces la máquina que haga ese cálculo, o el algoritmo para esa máquina, pues va a terminar en estado final con f de D. Obviamente QF es un estado final para todo elemento del dominio. Tan tan. Terminamos con máquinas de Turing. Ajá, sí está aquí. Construye la máquina de Turing especificada en el ejemplo 14. Verifique su máquina con dos ejemplos. Ajá, ese es el ejemplo 14. Hacen su maquinita, la formalizan. Ese es el ejercicio 2. El ejercicio 1 pues corresponde con máquina de Turing como aceptadoras de lenguajes. Estos lenguajes W tal que W es impar, W tal que la longitud W es múltiplo de 4, W tal que el número de A's que contiene el W es distinto del número de B's que contiene el W, etcétera, etcétera, etcétera. Y como aceptadoras, ¿ay? Como aceptadoras, no como transductoras, ¿no? Máquinas de Turing como máquinas transductoras. La función f de w tal que a cualquier palabra w en 0, 1 nos regresa la inversa, su palabra inversa. ¿Sale? F de x igual a 2x más 1, f de xy es igual a 2x más 3y y f de x igual a x módulo 5. Tienen que hacer esos ejercicios, por favor, ya saben, para el próximo miércoles. Pues ya llegamos al fin del curso. Muchas gracias a todos los que fueron valientes y decidieron seguir las clases a distancia. Hay muchas formas de hacer las clases a distancia, pero decidí esta forma porque me parece que es la menos discriminatoria. Es decir, lo más fácil es poder acceder a una página web, bajarse la presentación del video y verlos, y por vía de correo estar en comunicación. Hay pues más sofisticadas, ¿no? Como hacer una clase en línea, pero en principio pues se nos hizo la recomendación de que no necesariamente iban a tener todos los recursos para tener una buena conexión en línea en sus casas o una buena máquina para que pudiera aguantar el streaming, sí. En fin, pero bueno, pues les agradezco a los que siguieron el curso. Yo espero que, bueno, no espero, por lo que más o menos he visto, les ha ido, parece que sí han entendido. Entonces voy a seguir calificando, y termino de calificar, les envío sus calificaciones. Y pues muchas gracias de nuevo por haber acompañadome de esta manera en el curso. Sigan encerraditos, por favor. No sabemos cómo va a empezar el otro cuatrimestre, ni cuándo, perdón, semestre, ni cuándo ni cómo. Pero bueno, si es que acaso doy algún curso que les interesa, pues más o menos si sigue siendo en línea hasta que podamos regresar a las clases presenciales, pues sería de esta manera de nuevo, o seguiríamos con esta forma. Y cuando ya podamos regresar a las clases presenciales, pues tendremos el gusto de volvernos a ver. Bueno, pues muchas gracias.